Kiara Ortiz. Yo voy a estar a cargo en esta oportunidad para poder dar inicio a la conferencia magistral el día de hoy. Vamos a poder conversar el día de hoy acerca del proceso de transformación a una organización ágil. Ese es el tema de la conferencia magistral de hoy. Por favor, le pediría a todos los asociados puedan apagar sus micrófonos para que no haya ninguna interferencia durante la conferencia, ¿correcto? Si podrían apagar sus micrófonos, por favor, para que no pueda haber interferencias al momento de poder ingresar a esta conferencia magistral. ¿Sí? Correcto. Comenzamos. El tema de hoy, como les comentaba, va a ser el proceso de transformación a una organización ágil, que va a llevar, ¿no? Con diferentes temas como comprender la nueva estrategia, el por qué necesitamos esta agilidad, que va a estar a cargo de nuestro expositor, el señor Gustavo Ortega, magíster por UPC, ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Piura, posgrados en gerencias de sistemas y TI y consultor en procesos y estrategia. ¿No? Correcto, actualmente es gerente de proyectos de la consultora STGO y tiene más de 17 años de experiencia como docente e instructor en entornos físicos y más de 10 años en entornos virtuales. Correcto, vamos a dar paso entonces al expositor Gustavo Ortega. Mucho gusto, señor Gustavo, muy buenas tardes. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Muy buenas Si me tardes, señor Gustavo. permiten, comparto pantalla. Sí, correcto, por favor. Sí, asimismo, antes de iniciar, comentarles a todos los asociados que están en este día, ¿no? Escuchando la conferencia magistral, que a través del chat vamos a compartirle el link de registro para que todos ustedes que han ingresado el día de hoy les llegue el día de mañana su certificado de participación. ¿Correcto? Si en caso tuvieran inconvenientes, voy a dejar también mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo. Correcto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Damos una vez más el pase al señor Gustavo Ortega. Muy buenas tardes. Le escuchamos, señor Gustavo. Gracias, Kiara. Bien, buenas tardes. Aquí les dejo el QR de la presentación por si la quieran descargar y tenerla o acompañar la presentación. Correcto, Eh, muchísimas gracias. Perfecto. A ver, es un tema muy largo lo que vamos a tratar de conversar hoy día, pero les quiero contar porque uno no sabe por qué tiene que transformarse si no tiene las razones. Y lo que voy a tratar de contarles hoy día es cómo es que hemos llegado hasta este momento, qué es lo que ha pasado en todo este periodo y cómo es que esto de un término que ya lo venimos escuchando y es parte de todos los días y sale en todas las conversaciones, el tema de la transformación digital. Creo que ya la conocemos, pero lo que voy a tratar de contarles es cómo, de dónde se desprende, porque la transformación digital es una consecuencia de una revolución. Y esa revolución ha venido a impactar y de alguna manera a cambiar la estrategia y por lo tanto la cartera de proyectos y por lo tanto a obligarnos a tener que tener una reestructuración organizacional. Y ahí les voy a contar esa parte, cómo vivir ese proceso de transformación organizacional. Pero vamos a ir un poquito hacia atrás, ¿de acuerdo? Conversaremos brevemente sobre por qué decimos que estamos hoy en día en una montaña rusa, la nueva estrategia que tiene un claro componente digital, vamos a ver de dónde sale ese componente digital, la innovación, cómo es que usamos la innovación para poder gestionar los proyectos de una mejor manera, por qué es que necesitamos agilidad, todo el mundo habla de las metodologías ágiles, pero ¿por qué se necesitan? O es que las metodologías ágiles solo es la punta del iceberg, ¿no? Y luego, cómo transformar nuestra organización en una organización ágil, porque si bien le decimos que la organización es ágil, la organización es un conjunto de personas que tienen un fin común. Entonces, esas personas son las que primero se tienen que haber transformado. Y, por supuesto, la organización con su plana directiva tiene que ayudarlo al proceso de transformación. Bien, si uno, son bastantes temas, así que vamos a tratar de ir un poco rápido, ¿no? De contarle la historia. Si uno llega y tiene en su punto de venta un mensaje como este, sabes que tienes que cambiar, ¿cierto? Tienes que sentarte con el equipo a rediseñar el proceso de atención, a ver cómo está la experiencia del usuario, qué está pasando, por qué no lo estamos atendiendo bien. Pero ¿qué está pasando? Que los cambios ya están en otro nivel de magnitud, ¿cierto? Y finalmente fueron dos grandes fuerzas que la vivimos desde los últimos 3 años que han terminado por acelerar todo este proceso. Por un lado, tenemos todo lo que es la revolución industrial
que es la cuarta revolución industrial, estamos en la número 4, pero también hubo una crisis sanitaria originada por la pandemia que aceleró algunos procesos que son los que vamos a conversar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto cambio? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos que hay organizaciones, o escuchamos en otras empresas, oye, están reorganizando las áreas, están hablando esto de los equipos ágiles, están hablando esto de que hay despidos, hay contrataciones, hay nuevos puestos, nuevos nombres a los puestos? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Entonces, a ver, permítame un ratito. Sí, no sé qué era un rato. Si podemos quitarle el sonido de la Sí, campana al ingreso de las personas. Bien, entonces, ¿por qué vivimos en una montaña rusa? Recuerden que hay 11 fuerzas del entorno que son las que se mueven en distintos momentos, ¿no es cierto? Y en distinto orden y con distinta amplitud, por decirlo de alguna manera. Recuerden en la universidad cuando estudiaron el análisis del entorno global, ¿no es cierto? Esas 6 fuerzas, fuerzas políticas, económicas, sociales, ecológicas, tecnológicas y ambientales, ¿no? Y legales. Y luego estaban las fuerzas competitivas, acuérdense esa herramienta de Michael Porter que nos decía las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Entonces esas 5 fuerzas de Porter más las 6 fuerzas del entorno global son 11 fuerzas que se mueven. En función de cómo se muevan, generan los entornos que sean volátiles, que puedan ser complejos, que puedan ser inciertos y que puedan ser ambiguos, ¿no? Y esas fuerzas afectan de una u otra manera a las organizaciones. ¿De acuerdo? Ahí les adjunto varios videos que se los estoy dejando en la presentación. No sé si nos alcanza el tiempo para ver algunos, pero otros sí los tenemos aquí, ¿no? Y otros se los comentaré para que ustedes lo vean después. Este es uno de los que se los dejo para verlo después, donde el profesor Miguel Ángel Ariño nos explica detalladamente qué es esto de los entornos buca. Pero vamos a dejarlo que son 11 fuerzas que se van moviendo y dependiendo de dónde está tu sector, esas fuerzas te van a afectar de una u otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Hubo la primera revolución industrial. La característica de las revoluciones industriales son porque cambian nuestra forma de consumir, de vivir, de comprar, de estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial aparece cuando la gente migra de la zona agraria a la zona industrial promovida por la industria del hierro, las máquinas a vapor. Luego aparece la segunda revolución industrial hasta antes de la Primera Guerra Mundial, promovida por la industria del acero, el petróleo y la electricidad. Luego vienen dos guerras mundiales y de ahí nos vamos hasta los años 80, donde se acuña nuevamente el término estamos en una tercera revolución industrial, pero ya promovida por las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Donde las personas y las empresas empezamos a usar esas tecnologías para comenzar a hacer mejor nuestro trabajo. Nos apoyamos en ellas, ¿no? Creo que algunos, seguro, de los que estamos aquí somos de las generaciones X, de estas personas que hemos vivido en la parte analógica y que ahora hemos pasado a la parte digital, pues ahí vino producto, nos volvimos un poco más apoyados por la digitalización, producto de la tercera revolución industrial. Pero fue en el año 2014 que un profesor en Harvard acuña el término en un libro, ¿no? Cómo liderar la transformación digital. El término necesitamos transformarnos digitalmente. ¿Qué había visto o qué había investigado este profesor? Que habían organizaciones que estaban trabajando alrededor de 4 grandes tecnologías, que era el IoT, el Big Data, la inteligencia artificial y la robótica. Esas 4 tecnologías nos obligarían o nos estarían llevando a nuevos cambios radicales. Y él acuña el término necesitamos transformarnos. Y a partir de ahí todo el mundo comenzó a hablar de la transformación digital, etcétera, ¿cierto? Y se veía una revolución. Ya en el 2016 comienza a hablar más del tema, ya está la revolución industrial, pero todavía no sabíamos cuándo venir. Habían pequeñas cosas, pequeñas empresas que estaban sacando algunos temas, aparecen con fuerza en las redes sociales y la gente comienza a comercializar por ahí, algunos canales digitales, pero no una gran revolución. ¿Qué ocurre? Que viene una crisis sanitaria que nos encierra a todos y las organizaciones tuvieron que acelerar su proceso de transformación porque era la única manera que tenemos para salir adelante. No todos los negocios, no todas las industrias, pero la mayoría sí. Y lo que hizo fue que finalmente la transformación o la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, venga, ¿no? Y eso aceleró el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, esas 11 fuerzas de las que hablábamos que generan los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, se movieron mucho más y generaron unos cambios en estrategia. ¿De acuerdo, sí?
Y esos cambios en la estrategia decantan, ahora lo vamos a ver, en una nueva serie de proyectos, o sea, se habilitan nuevos portafolios de proyectos que hacen que nos sintamos en una montaña rusa. Cambios continuamente, a cada rato los gerentes, porque va cambiando las necesidades, cambia la estrategia, cambia la necesidad del mercado. Acuérdense que la revolución, nueva forma de consumir, de comprar, de vivir, etcétera, origina y pide nuevos proyectos. Entonces, hay mayor cantidad, en la empresa sentimos que cada vez nos piden más proyectos y todos vienen acompañados de la palabra urgente, entonces sentimos que estamos en una montaña rusa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la nueva estrategia de la empresa? ¿A dónde están yendo las empresas con sus estrategias? Hacemos otro paréntesis. Para un gerente es más o menos dirigir una organización, es una analogía como conducir un automóvil. Va viendo lo que pasa en el entorno, va viendo las señales que te va dando el entorno, pero también vas viendo algunos indicadores internamente, ¿no? Con base a eso, y con base a tu objetivo que te has planteado, pues puedes tomar decisiones en el momento, ¿cierto? Lo mismo ocurre en empresa. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué hace un gerente? ¿Qué hacemos nosotros en empresa? Básicamente tres grandes cosas. Uno, ver más allá de lo evidente. Es decir, a través de procesos de planeamiento estratégico, nosotros nos preguntamos a dónde queremos ir, dónde estamos hoy y cómo deberíamos hacer o qué cosas son las que deberíamos hacer para acortar esa brecha entre dónde estamos y dónde queremos ir. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de planeamiento estratégico. Siempre que alguien va a hacer un plan estratégico en función, o un plan, en función dependiendo de qué altura en la organización esté, ¿no? Si haces ese proceso de las tres preguntas, ¿a dónde voy, dónde estoy y cómo voy a llegar? Aquí, pues, es el famoso plan estratégico empresarial. En los mandos medios estarían los planes operativos, ¿no? Plan de marketing, plan de ventas, plan de compras, plan de logística, todos los gerentes hacen esas preguntas, ¿dónde quiero ir, dónde estoy y cómo voy a llegar? Y por acá aparecen los planes tácticos, ¿cierto? Eso es lo que se hace en la gerencia. Entonces, lo que van haciendo los gerentes, van mirando más allá de lo evidente, ¿no? Lo que cambia cuando hacemos un proceso de planeamiento estratégico, pues va a depender de la metodología, que me ayude a ver qué puedo saber para yo responder esa pregunta, ¿dónde voy? ¿Qué herramientas puedo usar para poder responder dónde estoy? Que es aquí básicamente el dónde estamos es dos tipos de análisis, si nos acordamos. El análisis del entorno, ¿no? Donde conocemos esas 11 fuerzas de las que le hablaba, y el análisis interno, ¿no? Que fortaleza, debilidades. Y con base a eso, pues yo sé dónde estoy y a partir de ahí dónde tengo que llegar. Y bueno, aparece la brecha y ejecuto una serie de estrategias que me aseguran acortar el tiempo, ¿no? Estos procesos de ver más allá de lo evidente siempre se realizan, todos lo realizamos, y hay casos de éxito que son, o casos de fracaso por ver más allá de lo evidente, pero por no tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Los famosos casos de Kodak, ¿no? Que se usan mucho porque enseñan mucho, ya que fueron organizaciones que eran tan grandes que tú no te imaginabas que una organización tan grande iba a caer, ¿no? Entonces, Kodak, ellos inventan la fotografía digital y de alguna manera cuando la iban a sacar dicen, no, la gente quiere conservar sus recuerdos para toda la vida, quiere que sus próximas generaciones vean las fotos. Y bueno, vimos que las necesidades del mercado cambiaron y que ahora las necesidades son de la inmediatez, entonces no transformaron su modelo de negocio, una organización puede tener más de un modelo de negocio, no la transformaron y por lo tanto, bueno, conocemos parte de la historia. O cuando Netflix, que no es la empresa que conocemos hoy día, sino era una empresa que quería hacer una distribución de delivery, le toca a la puerta a Blockbuster y le dice, oye, déjame ayudarte a hacer el delivery, cosa que ya el público no tiene que venir hasta los puntos de venta, sino yo con mi servicio le reparto a su casa. Y ellos dijeron, no, porque parte de mi modelo de negocio es que los clientes no regresen la película rápido. Parte de mis ingresos de mi modelo de negocio es que los clientes no regresan la película rápido, así que tengo una mora. Y ese ingreso de la mora es significativo para mí. Así que no lo quiero perder. Y además, los clientes quieren pasarse por todos los anaqueles, buscar su película y cuando salen comprar su gaseosa y su cachita, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasó después. O en el 2007, no hace mucho, se cuestionaba si alguien podía superar a Nokia, ¿no? Año siguiente, meses después, porque en el 2007 sale Jobs mostrando un dispositivo que dijo que
preguntando, cuando presenta el dispositivo, si ustedes han visto la famosa presentación, él dice, ¿se podría crear un teléfono celular sin teclados? Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Entonces, son empresas que han ido viendo el entorno, pero que no tomaron las decisiones correctas. ¿Qué sucede ahora con nosotros? Regresamos aquí. Que nuestra estrategia está impregnada por la cuarta revolución industrial. Tecnologías que se desprenden de la robótica, el Internet de las cosas, la automatización de procesos con robots, la inteligencia artificial, ¿no? Ahora se habla tanto de ChatGPT y de BARD y de todas esas, pero es lo que, la punta, ¿no? De lo que se está investigando alrededor del tema, ¿no? Bueno, entonces cuando uno desprende la estrategia, básicamente sigue dos caminos. Uno que aparece en los proyectos con nombre propio, va directamente a la gestión de proyectos, te encargo que, ya sea que haya una oficina de proyectos o a una persona puntual, te encargo que me ejecutes este proyecto, o van por algunos objetivos o algunos lineamientos estratégicos hacia los mandos medios, que luego ellos dicen, mire, me acaban de encargar esto, pero yo para poder hacer bien mi trabajo tengo que nuevamente activar algún tipo de proyecto. Y así es como se dice que hoy día debemos ejecutar planes estratégicos que sean más ejecutables, es decir, que rápidamente se puedan llevar a proyectos, proyectos que tengan un inicio y que tengan un fin, y eso me ayude a gestionar o a hacer mejor la operación, ¿cierto? Esa es la teoría. ¿Qué pasa? Que al estar bombardeadas de las adopciones o de la cuarta revolución industrial y la necesidad de adoptar esa revolución, pues nos obliga a tener que cambiar los proyectos, ¿no? Nuevos proyectos, nuevos portafolios de proyectos. Y ahí comenzamos a ver que aparece el proyecto de innovación. Necesitábamos innovar, se habla mucho de la innovación en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo? Que hay un portafolio de varios proyectos de innovación. ¿Innovación en qué? Por ejemplo, procesos. Pero ¿cómo innovar un viejo proceso? Sí, pues porque hay una nueva tecnología a la cual tú la puedes traer y puedes hacer el proceso o el servicio o ese algo de otra manera. Una manera distinta a tu competencia, una manera menos costosa, etcétera, ¿cierto? Y a partir de ahí nacen de esos portafolios de innovación, nacen proyectos o nacen innovaciones disruptivas o incrementales, ¿no? Entonces, de eso se basa esa parte. La tercera función de los gerentes de la gerencia en general, de buscar soluciones viables, es decir, de hacer una correcta priorización de procesos, de proyectos, porque los proyectos han aparecido, aparecen continuamente, los portafolios llegan nuevos proyectos en función de nuevas necesidades, pero hay que hacer una priorización. No tenemos una capacidad ilimitada en la organización para gestionar todos los proyectos, entonces tenemos que irlos priorizando. Y muchas veces ahí no hacemos un correcto proceso de triaje, ¿no? Entonces todos los proyectos que van entrando, sí, 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 todo es urgente, todo para mañana, y al final tengo un montón en cartera pendientes que están a mitad y no terminan de ver la luz. Entonces ahí una recomendación es que incluyan un proceso de triaje para saber si esos proyectos que están entrando son realmente urgentes o no, ¿no? Hay matrices de priorización, etcétera. Bueno, ese es la priorización, que es una gran responsabilidad de los mandos medios tener tu portafolio priorizado. Pero después implica la propia gestión de los proyectos. Entonces uno dice, bueno, hay que gestionar estos proyectos. Pero los proyectos tienen distintas naturalezas. Ahora hay proyectos de innovación, hay proyectos de adopción tecnológica, más los proyectos tradicionales. Entonces ahí comenzaban a aparecer los primeros problemas, ¿cierto? La propia gestión del proyecto. Entonces, cambiaba la estrategia. Miren, en 2014 y habían empresas que se iban adelantando, se iban viendo que ya venía esa transformación digital, comenzaron a cambiar sus estrategias, comenzaron a rediseñar procesos. Oye, mira, están haciendo esto, que los tableros, que, ¿no? Y fuimos avanzando en el tiempo. Esto de la revisión continua de la estrategia, por ejemplo, si lo vemos visualmente, haciendo un paréntesis, yo defino acá mi plan estratégico, defino claramente a dónde quiero llegar, es decir, mis objetivos de mediano y largo plazo, y bueno, defino los planes operativos. Con mis mandos medios vamos trabajando en los planes operativos, definimos la estrategia y empezamos con la ejecución. Pero en el camino nos damos cuenta que hay fuerzas del entorno, esas 11 fuerzas que se van moviendo, que generan entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, más las debilidades que no termino de superar, entonces nunca me llevan a donde yo quiero estar si no me dejan por acá. Entonces siempre va a haber una brecha. Por eso es continuamente vamos revisando los planes y vamos cambiando las estrategias y vamos viendo objetivos y vienen los tableros que son muy importantes para saber si estamos alcanzando esos objetivos, ¿no? Eso es lo que se hace en la organización. Entonces,
la cantidad de proyectos comienza a aumentar y comienzan a incendiarse las áreas de gestión de proyectos. No hablamos de oficinas de proyectos necesariamente, sino que, oye, me piden más cosas cada vez y no sé, y cuando te entrego algo no es lo que quieres, y te entrego algo y me demoro mucho tiempo porque me quedé pensando en la solución perfecta y cuando salimos con ese algo, las necesidades han cambiado, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, es ahí donde comienzan a ver las organizaciones que necesitaban innovar. Necesitaban establecer áreas o ecosistemas de creatividad para que exista la innovación, porque no puede haber innovación si no hay creatividad. Y así los mandos altos y los mandos medios se pusieron a trabajar. ¿Cómo fomentar la creatividad en la organización para que hayan unos buenos proyectos de innovación? Y realmente esos proyectos no terminemos en querer hacer todo y al final no ver la luz, ¿no? Entonces partimos de que no puede haber innovación si no hay creatividad, ¿no? Esa es la premisa. Pero ¿qué pasaba? Vamos a hacer primero este embudo. Pregúntense en su organización, en tu área, ¿cuántas ideas generas en un año? ¿Cuántas de esas las llegas a desarrollar y las pruebas? ¿Cuántas finalmente generan tracción? Te comienzan a dar algún tipo de beneficio. Puedes salir un poco más temprano, tu equipo puede salir más temprano, haces o ejecutas un proceso con menos costo, con menos tiempo, aumenta la experiencia de cliente interno, aumenta la experiencia de cliente final, vamos a depender de dónde está tu negocio. ¿Y cuáles finalmente tú puedes decir que se convirtieron en innovación? ¿No? Entonces, cada vez lo que viene acá es muy poco lo que entra y lo que sale acá, pues si acá es poco, acá es uno, dos cosas por año, ¿no? Y además de eso, básicamente hay dos, tres grandes zonas en los grupos de ideas, si los queremos llamar, ¿no? Porque aquí vienen ideas. Uno, que son las ideas comunes, ¿no? Las ideas comunes son, mira, tal empresa lo está haciendo de esta manera, idea común. Deberíamos implementar tal cosa porque allá lo vi que también lo están haciendo, idea común. Cada vez que nos comparamos con alguien y queremos hacer lo que otros están haciendo, estamos en las ideas comunes. Y eso a la mandos medios, a los mandos altos no les gusta, ellos quieren las ideas tipo genio, las que finalmente se van a convertir en innovaciones disruptivas. Y para generar innovaciones disruptivas no puedo hacerlo de la misma manera, no puedo ir a la solución rápida. Entonces es ahí donde comienzan a aparecer algunas metodologías y algunos marcos ágiles. Primero aparecen las metodologías, oye, sí, para buscar ideas innovadoras y no ir a la solución rápida, podemos usar Design Thinking, ya aparece todo el concepto del Design Thinking, ¿no? De que había que entender el reto, explorar las necesidades, cuáles son las nuevas necesidades, pasar por grandes procesos de ideación, pasar por prototipos hasta llegar a los MVP y luego iterar, ¿no? Entonces ahí viene, comienza a aparecer, entonces, ¿qué es eso de iterar? Marcos ágiles, ¿ok? Pruebo, aprendo y mejoro, pruebo, aprendo y mejoro, y en cada iteración voy agregando valor, ¿no? Entonces eso es lo que fueron adoptando las metodologías ágiles en busca de las tan mentadas ideas disruptivas o innovaciones disruptivas. Vamos a ver este video, ¿no? Para centrarnos un poquito en el. So the metaphor I'd like to use is actually, I can take from a story of a great idea that's quite recent, a lot more recent than the 1650s. A wonderful guy named Timothy Prestero has an organization called Design That Matters. They decided to tackle this really pressing problem of the terrible problems we have with infant mortality rates in the developing world. One of the things that's very frustrating about this is that we know by getting modern neonatal incubators into any context, if we can keep premature babies warm, basically, it's very simple. We can have infant mortality rates in those environments. So the technology is there. We have these are standard in all the industrialized worlds. The problem is, if you buy a $40,000 incubator and you send it off to a mid-sized village in Africa, it will work great for a year or 2 years, and then something will go wrong, and it will break, and it will remain broken forever. Because you don't have a whole system of spare parts, and you don't have the on-the-ground expertise to fix this $40,000 piece of equipment.
And so you end up having this problem where you spend all this money getting aid and all this advanced electronics to these countries, and then it ends up being useless. So what Prestro and his team decided to do is to look around and see what are the kind of abundant resources in these developing world contexts. And what they noticed was they don't have a lot of DVRs, they don't have a lot of microwaves, but they seem to do a pretty good job of keeping their cars on the road, right? There's a Toyota 4Runner on the street in all these places. They seem to have the expertise to keep cars working. So they started to think, could we build a neonatal incubator that's built entirely out of automobile parts? And this is what they ended up coming with. It's called the NeoNurture device. From the outside, it looks like a normal little thing you'd find in a modern Western hospital. In the inside, it's all car parts. It's got a fan, it's got headlights for warmth, it's got door chimes for alarm, it runs off a car battery. And so all you need is the spare parts from your Toyota and the ability to fix a headlight, and you can repair this thing. Now, that's a great idea, but what I'd like to say is that, in fact, this is a great metaphor for the way that ideas happen. We like to think our breakthrough ideas, are like that $40,000 brand new incubator, state-of-the-art technology. But more often than not, they're cobbled together from whatever parts that happen to be around nearby. We take ideas from other people, from people we've learned from people we run into in the coffee shop, and we stitch them together into new forms, and we create something new. That's really where innovation happens. Entonces, la incubadora era la solución fácil, ¿no? Invirtamos en una incubadora de $40.000. Las ideas comunes. Pero si nos ponemos a pensar, nos ponemos a ver cuáles son las necesidades, a explorar, como se dice, aparecerá por ahí una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer esto de otra manera? Y esa es la pregunta que genera la creatividad, y a partir de ahí vienen los procesos de ideación. Y luego hay unos filtros, y ya dependiendo de la metodología que uses, pues llegarás rápido a los prototipos y a los famosos MVP, ¿no? Esta incubadora que vimos ya sería el MVP. Es la primera versión de la incubadora. Luego seguro evolucionará ya cuando sacamos el producto o el servicio o ese algo en la empresa, iremos aprendiendo, y en las siguientes versiones iremos sacando algunas extras a la solución. Pensemos en las apps de nuestros teléfonos o de nuestras computadoras. ¿Cuántas veces se actualizan en un mes? ¿Cuántas actualizaciones tienes? Uno dice, pero ¿por qué los dueños de estas apps, los dueños de estas empresas, no esperan a tener la solución perfecta y sacarla, en lugar de estarnos bombardeando con actualizaciones? Porque salen con el concepto del MVP, las primeras características, la solución que satisface las primeras características o las necesidades básicas. Y luego, en cada iteración, vamos a ir agregando valor. Igual es también. Entonces, regresando a nosotros, las organizaciones empezaron a fomentar la creatividad dentro de la empresa. Vamos a hacer esta tabla rápidamente. Por acá tenemos la capacidad de la organización interna, acá externa, cuando tercerizas la parte de la creatividad, y una capacidad mixta. Y por acá, los niveles de generación de innovaciones, ¿no? Primero empezaron pues de manera interna a hacer pequeñas capacitaciones de cómo podrían innovar con cursos. De esos cursos, de un curso así solamente teórico, pues no, la probabilidad de que salga algo innovador ahí es muy baja, ¿no? Pero luego comenzaron a decir, sí, pero podemos hacer concursos de innovación, podemos generar una innovación abierta o cerrada. Cerrada quiere decir que apunto a una necesidad puntual, y abierta quiere decir que podemos hacer la pregunta dentro de la empresa, oye, ¿cómo podríamos hacer para resolver este problema? Ideas, un montón de ideas, o vamos a una necesidad puntual. A partir de aquí, comienzan a evolucionar, porque las empresas se quedaban en que, oye, hay buenas ideas, ganaron un concurso, diste un premio, ¿no? Entonces tú seguías sin alcanzar tus objetivos. Luego, entonces se comenzaron a armar equipos de innovación. ¿Me ayudan por ahí con los micros, por favor? Comenzaron a aparecer los equipos de innovación. ¿Por qué? Porque ya en la planificación estratégica, cuando tanto definías objetivos o definías estrategias, ya incluías la palabra digital, la palabra innovación, etc. Revisa tu plan estratégico, mira si en tus objetivos y en tu estrategia ya está escrita la palabra innovación o la palabra digital. Entonces, quiere decir que si están esas palabras escritas, hay un comité que tiene que evaluar el cumplimiento de esos objetivos. Entonces comenzaban a aparecer estas incubadoras internas. Incubadoras internas que ya reportaban a un comité de innovación, un comité de nuevos proyectos, un comité de transformación digital. Y aquí sí ya las empresas comenzaron a ver más proyectos, ¿no? Todo lo que salía de acá se incubaba acá.
Luego habían organizaciones que te decían, no, mira, no tengo la capacidad creativa. Entonces tercerizaban y comenzaban a hacer hackatones externos, por ejemplo, ¿no? A pedir ayuda de unos terceros y los terceros hacían un procesos creativos y te daban la solución que tú estabas buscando. Comenzaban a haber empresas que incubaban, tú le llevabas tu problema o tu problemática, se la das a una empresa y ellos te incubaban y casi llave en mano te decían, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y algunas empresas comenzaron a evolucionar más y comenzaron a asignar fondos para las startups o ideas que finalmente se puedan convertir en modelos de negocio independientes a las cuales les podemos poner algo de dinero para hacerla despegar y después lo unimos parte del portafolio de la empresa o la vendemos o generar otra unidad de negocio, ¿no? Luego venían las capacidades mixtas, donde se generaban comunidades de innovación, algo que fue muy útil en pandemia, cuando estábamos todos encerrados y algunas áreas lograron salir adelante, entonces se hacían estas comunidades de innovación, estos conversatorios por alguna de estas plataformas de reuniones y con un moderador externo, oye, cuéntanos, ¿cómo lo lograste? Y te contaba todo lo que el equipo hizo y eso impregnaba a la organización, oye, sí se pueden hacer buenas cosas acá, ¿no? Entonces se generaba la conciencia, ¿no? Aquí no podía salir grandes innovaciones, pero oye, se pueden hacer cosas. Luego los cursos en las universidades comenzaron a transformarse. Ya no eran cursos teóricos, sino cursos tipo workshop donde el alumno practique una metodología, la pruebe, ensayo, simulen en entornos controlados a ver cómo va generando las nuevas competencias que se están necesitando, porque todo esto necesita nuevas competencias. Y aparecieron también aceleradoras externas. Hay organizaciones que tienen equipos de personas que van atrás de las incubadoras, de los que están sacando ideas, correteándolos con los marcos ágiles, saca, entrega, me entrega un MVP, ¿no? Itera, qué bien. Y bueno, esos son los ecosistemas que las empresas empezaron a crear. Y a partir de ahí vino un crecimiento y una evolución de las organizaciones. Y pasaron de nivel principiante, ¿no? Cuando el nivel principiante es cuando una persona tiene una idea, oye, quiero rediseñar este proceso y es aislado. A nivel 2 constructor, ¿no? Cuando ya comienzo a definir, como dice aquí, proyectos de innovación. Ya nace con el nombre. Vamos, necesitamos un proyecto de innovación de tal tema. Y ya comienzan a aparecer los portafolios. Experimentado es cuando ya existe un equipo responsable, ¿no es cierto? Es decir, cuando ya, como ya está la innovación y impregnado en estrategia y en la organización, ya asignó comité. El comité de tal tema, el comité de transformación digital, el comité, y ya existe una serie de gerentes de proyectos que tienen que ir a reportar estos comités. Luego estamos en el esquema integrado, es cuando ya hay pequeños cambios que se hacen, vamos a decir, en el área logística, que ese beneficio, ese rediseño en el área logística termina beneficiando en un menor tiempo de entrega de un producto en el cliente. Entonces, el cliente comienza a percibir la innovación. Ya estamos en un nivel integrado. Y un nivel experto quiere decir cuando ya procesos, metodologías, marcos, equipos ágiles, todo funciona integrado, ¿no? Ya ustedes se preguntarán en este nivel de madurez de innovación, ¿dónde está tu empresa? ¿En el 1, 2, 3, 4 o 5? ¿No? Bueno, entonces las empresas trabajaban, entonces ya teníamos nuevos portafolios de proyectos producto del cambio en estrategia, comenzamos a crear, a necesitar ideas innovadoras, ideas distintas a las tradicionales, entonces habilitamos ecosistemas de creatividad para tener esas innovaciones y bueno, nos preguntábamos, ¿y qué pasa? ¿No? ¿Por qué necesito ser ágil? Si ya está, no sé, ya está la creatividad, ya está la idea, ya están los proyectos, ya está la estrategia, ya están los objetivos, ¿qué está pasando? Y nos dimos cuenta que para apagar ese incendio en la gestión de proyectos, ¿no? Cada vez que gestionamos proyectos teníamos que incorporar las herramientas y las metodologías ágiles, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos estado conversando. Design Thinking, que escuchábamos de Scrum, que escuchábamos de Kanban, que los tableros, bueno, vamos a irlos trayendo a la empresa, a ver qué pasa, ¿no? Y no terminaban de pasar grandes cosas. Sí se avanzaba, porque siempre se avanza, si no habría una evolución, pero no al ritmo que a veces el mercado y los gerentes quieren, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque cuando se comenzaron a adoptar y todos fuimos corriendo a aprender las metodologías ágiles, eh, nos agarró el agilismo cosmético, ¿cierto? Decíamos, usamos Scrum, pero no entendíamos cuál era el trasfondo, no entendíamos los principios ágiles. Soy ágil, sí, porque corro con mi laptop de un lado para otro, haciendo y trabajando hasta las 10 de la noche, etc. No. La agilidad era otra cosa, ¿no es cierto? La agilidad era por conocer algunos principios que se los voy a contar a continuación. Entonces,
las empresas se dieron cuenta que ya no podíamos hablar solo de herramientas y de metodologías, que el tema iba mucho más allá. Hablamos de marcos ágiles de trabajo, de adopción de esos principios ágiles. Cuando hablamos es que también tiene que cambiar la organización, tiene que cambiar la cultura organizacional, que los gerentes también se tienen que volver ágiles. Lo que nos están diciendo es que hay que adoptar esos principios, ¿cierto? Empezamos a hablar de células de trabajo, de tribus, de squad, de mesas, una nueva forma de organizar los flujos de trabajo en la empresa. Hablamos de gestión ágil de proyectos, ya no de metodología, sino cómo gestionar un proyecto más ágil, ya sea del área tradicional, un proyecto tradicional o un proyecto ágil. Nuevas competencias, un nuevo diseño organizacional dual. ¿Qué es eso? Dualidad. Áreas estables, parte de la organización se va a quedar estable porque hay una línea de mando que hay que respetar, pero la forma como yo atiendo los proyectos es de otra forma, ¿no es cierto? Una forma ágil donde yo armo una célula que va a recibir el proyecto y a esa célula, a esa mesa de trabajo se van a ir uniendo áreas o personas de otras áreas. Entonces se quedan los equipos ágiles y las áreas de servicio. TI, legal, recursos humanos, se vuelven áreas de servicio de los equipos ágiles, ¿no? Pero todo eso tiene que ir acompañado de una nueva gestión de clima, cultura y una correcta gestión del cambio organizacional. Y aquí es donde entra a tallar en todo este proceso de cambio organizacional recursos humanos. Tienes que ir de la mano de comunicación y de recursos humanos porque la gente, ante tanto cambio organizacional que lo vamos a ver ahora en el modelo, se pone nerviosa. Entonces tengo que ir calmando y controlando el clima laboral. Y por último, ir hacia el despliegue, ¿no? Los grandes procesos toman tiempo. Luego veremos que hay organizaciones que ya nacen ágiles. Y eso es lo que aprendimos. Y eso es lo que hoy día se conoce como el Business Agility. Entonces ya dejamos de lado decir solo metodologías ágiles a conocer marcos, formas de trabajo, nuevas organizaciones. La organización se tiene que volver ágil. No es solamente la metodología. Rápidamente, lo voy a contar, me estoy quedando sin tiempo, pero igual les dejo los materiales. ¿Cuáles son esos principios ágiles? Primero, la premisa de todo es que la agilidad se trata de probar para aprender y modificar. Todo esto en el menor tiempo posible. Entonces, yo para poder probar, tengo que haber ideado algo nuevo que cuando voy a un comité se lo vendo, ¿no? Lo convenzo y me dice, vamos, dale, prueba. Rápidamente genero prototipos, MVP para aprender, cosa que no espero tener la solución perfecta y me prefiero equivocarme en pequeño y ver de ese proceso de aprendizaje regreso a modificar, ¿no? Esa es la premisa de la agilidad. No es correr de un lado para otro, sino llegar a esto rápido. Por lo tanto, hay nuevas competencias que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, una muy importante es la nueva competencia de saber comunicarnos con nuestros equipos en la nueva jerarquía y las comunicaciones. Cada vez menos tiempo presencial, cada vez más en un entorno virtual como estamos ahora, síncrono, o cada vez generar nuevos contenidos donde mis clientes, mis usuarios, y parte de mi equipo lo pueda revisar esos contenidos a su ritmo y las veces que sea necesario, ¿no? Y ahora tenemos que ir superando las reuniones híbridas, que me imagino que por ahí algunos sufrimos todavía con lo híbrido, ¿no? Algunos conectados, otros presenciales, que me escucho, que no me escucho, que se graba, eso poco a poco vamos a ir madurando y seguro ya aparecerá la tecnología que nos ayude a superar ese bache. Aparte de esa lógica de probar para aprender y mejorar, aparece el liderazgo. Se necesita un nuevo tipo de líder, un líder ambidiestro, un líder que por un lado explote, es decir, le saque el jugo a lo que hace al negocio, maneja su negocio a la perfección, pero que deje un espacio para explorar cosas nuevas. No estar 100% del tiempo sacando, explotando el modelo de negocio, sino pregúntate, ¿cómo podría ser de otra manera? ¿No? Y aquí es donde aparece el concepto de la exploración, dejar espacio de creatividad. Entonces, los principios. El primero es que cada vez que entregas algo, tiene que ser para darle valor, ¿no es cierto? Una analogía es que uno no se compra un microondas para que sea un adorno en tu casa, sino tú le vas a dar un trabajo y su trabajo es que te caliente la comida en el menor tiempo posible. Entonces, con esa lógica, cuando tú vas a entregar algo en el proyecto, tú es para que el comité tome decisiones. Decir en una reunión, sí, voy a reunirme con el área de TI, voy a reunirme con el área de marketing, eso no agrega valor. Vine de la reunión con marketing y te traigo su punto de vista. Con ese punto de vista podemos tomar decisiones. Entonces, eso es la agilidad, ¿no? Principio 1. Principio 2, aceptar que los cambios van a suceder. No como el marco tradicional donde me amarro a un alcance y si lo hemos firmado con sangre eso no se mueve. Aquí hay que aceptar que los cambios van a ocurrir.
¿no es cierto? Me dicen primero pared amarilla y ahora la quieren pared naranja, pues los cambios van a pasar. Principio 3, en lugar de ir y recibir algo y decir, ven, me regreso en 3 meses y te traigo la solución acá, ¿no? Y he llegado a satisfacer una necesidad aquí, voy a tener periodos más cortos de entrega de valor. Por eso tengo la primera versión que es el MVP, después la versión 2, después la versión 3, porque cada vez voy probando, aprendiendo y mejorando en la siguiente iteración. Entonces, el principio 3, hacer entregas en periodos más cortos posible, salir al mercado sin tener con la solución perfecta, sino pequeñas soluciones. Cuarto, equipo de trabajo ágiles. Por eso es que la organización necesita transformarse, porque necesito trabajar de otra forma. Luego, equipos, en el ala ágil no hay línea de mando, entonces ahí los equipos están empoderados y se autogestionan. Ahí es importante el liderazgo que genere la confianza para que el equipo no solamente se comprometa con sus nuevos trabajos, con sus nuevos objetivos, sino se involucre en los proyectos, ¿no? Y la famosa analogía de la hamburguesa royal. Teníamos a la gallina, ¿no? Que estaba comprometida, su compromiso era poner el huevo, pero la vaca se involucró, ¿no? La vaca dio la vida por el proyecto. Nosotros en nuestros proyectos no queremos que literalmente las personas den la vida, pero sí que pongan su talento a disposición del equipo, ¿no? Eso significa dar el 110%, poner el talento a disposición del equipo. Entonces, en las zonas ágiles necesito equipos involucrados. Luego, ayudar a que se fomente la creatividad y el trabajo. Ya no puedo pensar solamente en espacios antiguos de trabajo, sino que nos dimos cuenta cómo las organizaciones fueron tirando sus paredes, fueron organizándose de otra forma, comenzaron a aparecer esto de tener organizaciones luminosas, iluminadas, perdón, coloridas, etcétera. Pero no era para que se vea bonito per se, sino era para que realmente la gente se sienta cómoda y en confianza para poder dar y trabajar de otra manera. Y el reto ahora es pasar de esto que tenemos físicamente a esto que sea virtual. Y ahí es donde estamos sufriendo por ahora, por eso sufrimos con lo híbrido y de alguna manera nos quieren obligar y nos están obligando a regresar a lo presencial, porque como no fluye, pero ya seguro fluirá. El principio 6 es que tenemos que empezar a gestionar de otra forma. Tenemos que ser más visuales en la gestión. Y aparece todo el concepto de visual management, ¿no? La gestión visual, para tomar mejores decisiones. Y nuevamente aparecen los tableros de control, los tableros Kanban, etc., ¿no? Y el principio 7 es ser simple. Ya no podemos gestionar los proyectos de la manera tradicional donde tenemos grandes cantidades de información, sino ahora más importante es la entrega continua y permanente de valor, ¿no? En cada iteración voy entregando algo de valor. Bien, pero también cambia la forma en cómo gestionamos. Adoptamos nuevos principios ágiles, pero también comenzó, para salir de ese agilismo cosmético que habíamos hablado, a una nueva forma de gestionar los proyectos. Entonces, siempre que vayamos a setear un proyecto, más o menos el esquema es así. Partimos de un entendimiento, de un reto. Alguien viene, te vas a encargar de eso, o hay que hacer tal cosa. Entonces, tenemos que entender el reto que nos están preguntando, construir un pequeño brief, y con ese brief, cuando hagamos esa revisión del encargo, pues definiremos qué tipo de gestión vamos a usar. Una gestión ágil, una gestión más tradicional o un mix. A partir de ahí, en función de la naturaleza del proyecto, y yo voy a saber qué tipo de gestión le corresponde, entonces poder armar los equipos de trabajo, poder armar la ficha del proyecto y me voy a mi kickoff, ¿no es cierto? Me voy al kickoff meeting, me bajan la bandera y empiezo a planificar, a ejecutar, a monitorear el proyecto y hasta el cierre del proyecto. Indistintamente de la naturaleza del proyecto, la secuencia es la misma. Entonces, si viéramos, vamos a hacer un paréntesis, si viéramos que este es todo el escenario de los proyectos. Vamos a decir, hay 3 grandes zonas de proyectos. Los proyectos donde hay una alta predictibilidad, es decir, se conoce tanto lo que se quiere como lo que me están pidiendo y sobre todo yo sé cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces es un proyecto que estamos todos de acuerdo, un proyecto típico de construcción, ¿no? Vamos a construir un departamento, tú te pones de acuerdo, se firma el contrato y ya sabes lo que te van a entregar. Estos proyectos funcionan muy bien con los marcos como el PMBOK, ¿no? Por ahí hemos escuchado. Por otro lado, me enfrento a proyectos con mayores niveles de incertidumbre, ¿cierto? Producto de estos entornos VUCA, ¿no? Volátiles, complejos, inciertos y ambiguos. Entonces, no sé lo que realmente se quiere, no sé qué me están pidiendo, no sabemos cómo hacerlo, entonces hay muchos niveles de incertidumbre. Y comienza a aparecer por acá los marcos ágiles, ¿no? Como Scrum, Kanban, etc.
Pero luego nos dimos cuenta que esos extremos están las áreas, o las oficinas grandes de proyectos, o los laboratorios de innovación. Pero luego está la zona intermedia, que es donde estamos la mayoría del tiempo, rediseñando procesos, mejorando algún servicio, mejorando algún producto, algo que queremos hacer de una manera distinta. Y esto lo que se hace es que hay ahora marcos que te rescatan lo mejor de los dos mundos. La parte tradicional con la parte ágil. Para conceptualizarlo de otra manera, yo tengo los requerimientos solicitados en la parte ágil y simplemente como todos sabemos lo que queremos, yo te digo, vengo 2 meses después y te traigo eso que me has pedido. Pero cuando me voy a un esquema ágil, cuando sé que hay nivel de incertidumbre, mejor cojo un pedacito, lo trabajo, mejoro, vengo acá, lo trabajo, te entrego, vengo acá, cojo otro alcance, vengo acá. Entonces, es una entrega continua y permanente de valor para probar, aprender y mejorar. Ese es el principio, ¿no? Entonces, si lo viéramos como una línea de tiempo, tenemos el enfoque tradicional, le dedico poco tiempo a entender el problema, a explorar la necesidad y a buscar la solución, porque vienen las soluciones comunes. Hay que hacerlo de tal forma. Y luego le dedico mucho tiempo a la implementación. Si todo nos va bien usando el PMBOK, llegamos a buen puerto. Es decir, cuidando los costos y los tiempos. En los esquemas ágiles con mayor nivel de incertidumbre, tengo que dedicarle tiempo a entender el problema, a explorar las necesidades, a buscar soluciones, a llegar a prototipos y a MVP. Acuérdense que no sabemos qué es realmente lo que vamos a sacar, entonces sacamos con los MVP. Probamos ya en el mercado, en caliente, una marcha blanca, por ejemplo, en un restaurante que ya probó, ya prototipó platos, servicios, etcétera. Ahora va a una marcha blanca, es un ejemplo de MVP. Va a prueba, regresa, saca su segunda versión, hasta que en la tercera versión dice, ya, aquí salgo. Salgo y voy a atender a mi público, con el tiempo sigue mejorando y sigue mejorando, ¿no? En lugar de tener el servicio perfecto y esperar a salir. Ese es el principio de la agilidad. Ambos marcos, tradicionales o ágiles, ¿son excluyentes? No. Se apoya mucho en ambos, ¿no? Primero, una matriz aquí para ver cómo podemos describir qué tipo de gestión voy a necesitar. Si yo sé qué quiero y no sé cómo hacerlo, es decir, hay un poquito de incertidumbre, ágil. Si yo sé cómo hacerlo, pero no sé lo que me están pidiendo, ágil. Si yo sé lo que quiero y sé lo que me están pidiendo y sé cómo tengo que hacerlo, tradicional. Si no sé y me han dado un encargo cuando leo el brief que es muy grande el proyecto, mejor lo parto y luego vuelvo a recalcular. Entonces, podemos tener un proyecto que nace tradicional y puede tener un espacio ágil. O podemos tener un proyecto que nace ágil y puede tener un espacio tradicional. Ejemplo, nace tradicional, hay un problema en el proyecto y armamos un equipo ágil para buscar la solución. Pueden hacer un equipo ágil en una zona de mucha incertidumbre, pero en algún momento tengo que ir a un desarrollo, por ejemplo, de una nueva aplicación. Esa parte del desarrollo ya podría ser tradicional, porque ya se sabe lo que se quiere. Bien, rápidamente, si yo voy a Kentucky y pido un mega, me van a atender de la gestión tradicional, porque ambos sabemos lo que vamos a pedir. Me voy a un restaurante y pido un lomo saltado, pero que me lo sirvan sin arroz, también me van a atender mi pedido de forma tradicional porque es lo mismo que estoy pidiendo, pero menos un complemento, ¿no es cierto? Pero ya estaba proporcionado. Y me atenderán de la forma tradicional. Pero si me voy a un restaurante y pido un lomo saltado, pero que en lugar de arroz le ponga frijoles, y en lugar de carne le ponga pollo, y en lugar de papa le ponga camotes, si me van a atender y el negocio lo permite, pues será una gestión ágil, ¿no? Donde van a ir preguntando, respondiendo, haciendo otra consulta, entregándome algo, etcétera. Entonces es una forma de agilidad. Bien, hasta ahí. Espero que me alcancen estos 5 minutos. Con eso se empezó a solucionar la gestión de proyectos. Salimos de las metodologías a marcos ágiles, a interiorizar los principios ágiles, la nueva forma de trabajar, la nueva forma de que había una distinta naturaleza en los proyectos y comenzamos a ver la luz. Pero en esa gestión de proyectos comenzamos a llamar a la organización para que también se integren los proyectos. Comenzaron a aparecer equipos multifuncionales. Entonces la operación también tenía que ser partícipe de los proyectos. Y es ahí donde se arman las organizaciones duales. Comienzan a armarse equipos de trabajo y te dicen, bueno, quiero que alguien venga de esta área, quiero que de esta área manden a una persona, puede ser un tercero por acá, etc. Y así hacían frente a los proyectos. Y ahí aparecen las organizaciones ágiles. Primero aparecen los equipos ágiles y ahora aparece la organización ágil, que es todo. La organización ágil es todo esto. Es decir, que ante un reto o un problema, yo reestructuro mi equipo rápidamente y sé cómo me tengo que conformar para resolver.
Entonces aparecen células que están abiertas todo el periodo de tiempo. Por ejemplo, la célula de experiencia de cliente está abierta todo el tiempo y cada vez se encargan solamente de ver cómo mejorar la experiencia de cliente. Una organización que se volvió cliente céntrica. Entonces, en estas células ponen al cliente en el centro y se ponen a pensar cómo podrían hacer para ir mejorando siempre el servicio. Y entra TI, entra legal, entra administración, entra logística, entra y salen, ¿no? Entran a los equipos y salen. Pero hay equipos permanentes acá. Entonces, este proceso de transformación de pasar las personas acá y algunas personas que llegaron acá no se sentían cómodas estando en estos equipos ágiles y querían regresar, originó que haya un proceso de transformación y un proceso de mucha crisis en las empresas. Entonces, es ahí donde la organización dice, necesitamos hacer un proceso más formal de esa transformación. Y aquí, como me he quedado, sí me da. Acá les dejo algunos videos donde les cuento un poquito más de este proceso. Hay 3 videos seguidos. Y finalmente salimos o queremos que nuestra organización se vuelva ágil. Business Agility, organización ágil, nuevos flujos de trabajo, nueva forma de trabajar de manera ágil. Salimos de las metodologías a nuevos procesos de trabajo. De nuevos procesos de trabajo salimos a nuevas formas de colaborar equipos tradicionales con equipos ágiles. Y eso llevó a un cambio en la cultura organizacional, ¿cierto? Y entonces se volvió un círculo virtuoso. Y comenzamos a hablar en las empresas de cómo podemos generar nuevas ideas con los ecosistemas de innovación que hemos creado para probar, aprender y mejorar, ¿no? Todo el concepto de Lean Startup, etc. Y aquí les cuento cómo funciona eso de las iteraciones. Bien, entonces la pregunta es, ¿y cómo transformar una organización en una empresa ágil o una empresa en una organización ágil? Básicamente siguiendo un modelo, pero partimos de este cuadro primero, que hay organizaciones que ya nacen ágiles, ¿no es cierto? Los emprendimientos, por acá tenemos prácticas dinámicas y prácticas estables, ¿no? Hay organizaciones que nacen con prácticas dinámicas, más o menos en un 28%, porque ya los emprendedores están saliendo ahora y ya salen con estas formas nuevas de trabajar. Pero también están las organizaciones burocráticas, que son prácticas estables, pero su capacidad de innovación la pierden con el tiempo. Luego hay organizaciones que están atrapadas, que no son ni ágiles ni eficientes. Y lo que se busca es llegar a este punto, ¿no? A organizaciones ágiles. Y es lo que todos quisiéramos, para poder atender los proyectos de una mejor manera. Entonces, aquí viene el modelo de transformación. ¿Qué se hace en el modelo de transformación? Entender la estrategia, comprender que hay una nueva estrategia organizacional, lo que hemos conversado. ¿Qué funciones se quedarán en la columna vertebral estable y cuáles funciones pasarán a la parte dinámica? Luego, definir la nueva lógica de la organización. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar un nuevo flujo de trabajo? Cuando venga un pedido, ¿quién lo va a recibir y quién lo va a atender? Eso se llama la lógica de la estructura, ¿no es cierto? Perdón, explico. Los pasos son la estrategia, definir la estructura, definir los equipos, armar el diseño organizacional y definir cómo voy a atender este proceso de cambio. Entonces, yo ya tengo equipos ágiles y tengo áreas tradicionales que van a volverse áreas de servicio. Entonces, ¿cómo organizo el trabajo? Esa es la lógica de la estructura organizacional. Luego tengo que desarrollar competencias para mandar a los equipos que van a pasar a trabajar aquí. Ellos sí ya necesitan conocer de metodologías ágiles, de marcos ágiles, tienen que entender también impregnado el nuevo, lo que es la agilidad, los principios de la agilidad. Luego viene la parte más dura. Hasta acá es bastante sencillo, pero de acá es costoso, duro, trabajoso, que es que tenemos que armar el nuevo organigrama. El organigrama, a la hora que pasan los equipos ágiles, el organigrama se achica. Tenemos que armar las fichas MOV de los puestos ágiles, los nuevos procesos de trabajo, flujo, macro, todo, y eso toma tiempo y cuesta dinero, ¿no? Esa es la parte más dura. Y luego definir el nuevo flujo de la estrategia, que ya sea que yo quiero hacer este cambio por olas, por etapas, de menos a más, o por un recorrido ascendente, es decir, porque veo que nace el área de innovación, oye, lo que están haciendo en innovación yo también quiero hacer en mi área, y después otro gerente dice lo mismo, y también en mi área, y voy por copia, y otros por etapas, y otros por olas. Entonces, cuando vemos cambios radicales en la empresa, es que están yendo por olas. No, escuchamos, hay una nueva ola de estos, hay una nueva ola de estos, y esto genera mucho problema y mucho nerviosismo, y se valora el clima laboral. Y con esto termino. Entonces es importante entender
cómo se vive el proceso, para poder también ayudar, por eso es que yo les quería contar todo el viaje, para poder entender por qué necesitamos transformarnos, pero también debemos ayudar a las personas que están en organizaciones que ya se están viviendo en los procesos de transformación a vivir este viaje de cambio, ¿no? Genera nerviosismo, mi puesto va a desaparecer, me están cambiando de puesto, ¿cómo es esto? Están saliendo personas, están entrando personas, hay que ayudar, ¿no? Más allá del trabajo que haga recursos humanos. Entonces las organizaciones pasaron de la CIS, de cómo organizan su trabajo así, a volver un TUI, organizaciones más ágiles. Les dejo solo 10 recomendaciones para vivir un proceso de cambio. Cambien la gobernanza, es decir, las nuevas leyes y las nuevas formas de tomar decisiones. Ya no puedo decir que soy ágil, pero cada vez que voy a buscar una solución, sigue mi proceso de toma de decisiones por el camino largo. No, tengo que empoderar a los equipos que ellos sean capaces de tomar decisiones rápidas. Un plan de gestión del cambio, importante, para evitar la resistencia al cambio. La resistencia siempre va a ser, pero usen o mapeen un plan de gestión del cambio. Mapeen que hay que definir un nuevo organigrama, es importante. Nuevos procesos, nuevas fichas MOV de ágiles, MOV de los puestos tradicionales. Sexto, el trabajo de recursos humanos. Importante desarrollar nuevas competencias. Entonces los equipos deberían conocer de gestión de proyecto, de metodologías ágiles. Ahora sí, ya no por una moda, sino porque la necesito. Y es parte de todo un cambio. Y es ahí donde, de repente con gusto, poder conocernos en un curso en ese, ¿no? Aquí otro video importante, como el nuevo trabajo, ¿no? Ahí se los dejo. Son resúmenes que yo hago, que edito para las clases. Luego, abrazar a la cuarta revolución industrial, porque podríamos decir que si se adelantó la transformación digital y nos estamos transformando digitalmente, todavía somos unos adolescentes digitales. Quizás en el 2030 volteemos, miremos para atrás y diremos, en tal año nos transformamos. Cuarto, gestión de riesgos. Pueden aparecer nuevos cisnes negros como la pandemia. Un cisne negro, una actividad que tiene mucho impacto, pero poca probabilidad de ocurrencia. Entonces nunca está en nuestro radar. Cuando hacemos el plan estratégico nunca lo vemos venir. Pero si tenemos una organización más ágil, va a ser más fácil adaptarnos a estos cisnes negros que cada vez vienen más seguido, ¿no? Un plan de crisis. Cuando estés transformando la organización puede pasar una crisis. Entonces tienes que tener un plan B. Y por último, un plan de comunicaciones. Importantísimo en todo proceso de transformación, incluir el plan de comunicaciones. Nadie es capaz de transformarse si no entiende por qué. Aquí les dejo tres organizaciones que iniciaron un proceso de transformación y hay 3 ejecutivas que lo cuentan. Todo esto, todo este cambio sí requiere nuevas habilidades y nuevos conocimientos y sobre todo entrenar estas técnicas. Por eso, bienvenidos. Y cierro con esto, porque creo que es lo que les he querido traer. Para iniciar el proceso de transformación tenemos que entender por qué nos tenemos que transformar. Y ya espero haber en tan poco tiempo haberlos llevado por un viaje y que finalmente les quede que estamos empezando. Eso va a mucho más. Entonces es importante desarrollar nuevas competencias. Muchas gracias. Te escuchamos, Kiara. ¿Estás sin micro? A ver, ahora sí, ¿me escucháis? Ahora sí. Sí, muchísimas gracias, estimada Gustavo. Esta información, no sé si alguna o algún asociado que desea hacer alguna pregunta, consulta, puede levantar la mano a través de este chat o también colocar su consulta a través, ¿no?, del chat compartido que te estamos teniendo en estos momentos. Correcto. Asimismo, igual hacer hincapié que estamos dejando el link de registro para todos los asociados que han ingresado el día de hoy a esta conferencia magistral de SAN, puedan registrar sus datos personales y el RUC de la empresa para el día de mañana nosotros enviarle el certificado de participación. ¿Correcto? Correcto, señor Gustavo. Parece que no hay ninguna duda, consulta por parte de los socios. Ha quedado todo entendible esta tarde, ¿no? Vemos que no hay ninguna duda tampoco por el chat de este team y vemos que tampoco nadie está levantando la mano para poder hacer la pregunta. No hay problema. Sí, correcto. A ver, tenemos una consulta del señor Arnold Rodríguez. Doctor, ¿qué habilidades cree que debe tener los integrantes del equipo para mejorar la agilidad? Una de ellas es habilidades de ejecución de proyectos. Es importante entender los términos modernos, ¿no? Se habla de sprint, de backlog,
de comités, de tableros Kanban, de daily meetings. Entonces, todos esos lenguajes, esos nuevos términos, tenemos que comprenderlos. Tenemos que pasar a conocer esos procesos. Por eso es importante que Recursos Humanos pregunte en la empresa qué tanto conoces de estos términos para iniciar los procesos de capacitación. Por otro lado, una buena comunicación. En estos equipos ágiles que son multifuncionales tienen que comunicarse, exponer. Ahí no hay orden, no hay línea de mando y todos somos iguales. Entonces, tienes que saber comunicarte. Te puede tocar una mesa de trabajo con otro, cuando tú eres un analista junior, con un gerente, y antes de ponerte a temblar por parte de la inexperiencia, tienes que irte formando en nuevas competencias comunicativas, ¿no? Pamela, ¿es Correcto. aplicable en negocios pequeños? Por supuesto, porque los emprendimientos ya nacen con los esquemas ágiles. Y ellos hablan de esto, de iterar, quizás no con los términos académicos, pero ya hablan de vamos, probemos, pues probamos a ver qué pasa. Lanza un prototipo, a ver qué pasa, ¿no? Preguntemos. Entonces, no le tienen miedo al equivocarse. Ya nacen con esos principios ágiles interiorizados. En cambio, un grande te dice, voy a salir. No, pero ¿y si fracasamos? Y si vienen las quejas, mejor no, mejor piensa bien, entonces ya le entra el temor a esa agilidad, ¿no? Ujú. Correcto. Muchísimas gracias, señor Gustavo. A ver, parece que hay alguna otra consulta por el chat. Sí, de Gerald Gutiérrez. ¿Cómo implementar estos procesos en un negocio familiar y tradicional? Igual, ahí es más difícil porque al ser familiar importa mucho el tema de la familia. Entonces, lo mejor es empezar de menos a más, comenzar a establecer algún equipo ágil, por ejemplo. Ese equipo ágil va a originar que haya un comité donde va a estar la familia para tomar decisiones y la familia en comité comienza a pedirle a los gerentes de los proyectos que trabajen estos proyectos con más agilidad. Entonces ahí el gerente te va a decir, pero entonces necesito formarme con marcos y metodologías ágiles y viene y comienzan a colaborar. Entonces así todos vamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo como organización. Ujú. Correcto. Muchísimas gracias, señor Gustavo. A ver, una última consulta, de repente algún socio que no le haya quedado claro, no sé si desea colocar su consulta por el chat. Si no, yo estoy nuevamente compartiendo aquí la pantalla. Ahí está mi correo. Si me quieren escribir alguna consulta, le puedo responder por ahí. Si no, se pueden descargar con el QR la presentación que hemos visto, ¿no? Y ahí pueden revisar los videos, la información. Ahí se las Claro, comparto. claro que sí. A través de este código QR vamos a hacer la descarga de la presentación el día de hoy para poder enviárselos el día de mañana a todos los asociados que se hayan registrado o a los asociados que me hayan inscrito a mi correo que es caortiz@camaralima.org.pe. Tenemos otra consulta de la señorita Marilu. ¿Cómo identificar a un equipo que es ágil o una persona antes de contratarlo? Mira, ese es un buen ejemplo, un caso real. La formación, se armaron los equipos ágiles, entraron las personas a los equipos ágiles y bueno, esa persona te dijo, no, no me hallo, yo hago, dime qué tengo que hacer, dime las funciones de mi puesto, yo ejecuto todo. Pero eso de que te entrego algo que después me dices que no, que hay que cambiarlo, que al usuario no le gustó, que rehacer, que nuevamente. No, no me hallo. Yo quiero regresar al tradicional. Finalmente no pudo regresar al tradicional y salió. Entonces trajeron a otra persona a ese puesto y pasó lo mismo. Entonces, ¿qué ocurría? Que los perfiles de los puestos, las fichas, no habían fichas para los equipos ágiles. Se quedaban con las fichas para la selección de la persona, se quedaban con las fichas tradicionales. Entonces traías al mismo perfil de la persona. ¿Qué quiere decir para contestar la pregunta? Necesitamos armar cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones de un equipo ágil, qué es lo que va a hacer. A partir de ese perfil, de esa ficha, armar un perfil y salir a buscar, ¿no? Y a partir de ahí voy a hacer una mejor selección. Ujú. Muchísimas gracias. Otra consulta de la señorita Brenda. Para adoptar agilidad en empresas pequeñas, ¿cuenta con un estimado de tiempo aprox, considerando revisar la estrategia primero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Va a depender de en función, un plan estratégico no te toma más de un mes y si es mucho más pequeña, mucho más corto. Lo importante es, ok, ya salió el proyecto, ahora cómo lo ejecutamos. Entonces, ¿cuánto te demoras en formar a tu equipo? ¿Cuánto vas a tomar la decisión en mandarlos a capacitarse? O, si no tienes, traer personas que conozcan de los marcos para que ayuden a los equipos, ¿no es cierto? Entonces, va a depender también de cuando ejecutes tú el propio proceso de cambio.
Ok, correcto. Vamos con la última consulta por la señorita Ruth. ¿Cómo manejan las empresas la resistencia del personal al proceso de transformación a una organización ágil? A ver, no hay mucha experiencia ahí. Entonces, justo hay un video que les dejo de esto, de estas ejecutivas que habían vivido los procesos de transformación. Ese es un video, la charla fue mucho más grande, yo le he cortado a 15 minutos, pero ahí nos cuentan 3 casos y durante todo este proceso de vida de la empresa han pasado muchos procesos de cambio grandes y en cada uno cuentan algunas experiencias y de ahí se pueden extraer muchas cosas, ¿no es cierto? Sobre todo la recomendación es, tengo que ir de la mano de una buena comunicación para que descongelar el cambio, cuando les explico a las personas qué y por qué está ocurriendo. Por eso es que me gusta contar en este tipo de clases toda la historia completa para entender del por qué vienen los cambios y luego comenzar a sensibilizar durante el proceso de transformación para evitar que hayan retrocesos a la vieja forma de hacer las cosas. Y luego que se están adoptando nuevas formas de hacer las cosas, seguir impulsando ahí, decir, oye, muy bien, has trabajado, nuevos indicadores, etcétera, ¿no? Para evitar regresar. Entonces, el viaje en una gestión del cambio es descongelar, cambiar, congelar, ¿no? Y te tienes que apoyar de recursos humanos. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Me parece que levantó la mano el señor Juan Wonderwolf. ¿El señor Juan desea hacer alguna consulta o duda con el expositor? Ok, parece que no. Parece que no, estimado Gustavo. Entonces, damos ya por finalizada esta conferencia magistral por ESA. Muchísimas gracias por su participación, estimado Gustavo Ortega. Gracias por habernos acompañado el A día de hoy ustedes. y poder brindarnos toda esta información a todos nuestros socios de la Cámara de Comercio de Lima. Ok, muchos éxitos en sus procesos de transformación y ojalá se transformen rápido. Esto recién empieza. Esperemos que sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias por su participación, su tiempo el día de hoy y a todos los asociados. Una vez más, gracias por haber asistido a esta conferencia de SAN. Gracias con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.